Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este sexto video de la capacitación de PLC. En este video estaremos aprendiendo a hacer las programaciones básicas de un PLC, es decir, darle una lógica que nos permita controlar un proceso de manera eficiente. Antes de que pasemos a la lógica, es necesario que conozcamos un poquito cómo trabajan los procesos industriales, por lo que he preparado dos videos que encontré en YouTube para que los vean y puedan conocer un poquito más sobre los procesos industriales. Cuando terminemos de ver dichos videos, vamos a sacar unas conclusiones que nos van a servir como base para poder automatizar o para poder aprender cómo automatizar los procesos industriales. Veamos a continuación esos videos. Como pueden ver, es un proceso automatizado donde están llenando botellas de agua. Si se fijan, la banda pone las botellas en posición podemos ver cómo esas botellas son movidas por medio de un, vamos a llamarle rueda, para poder posteriormente llenar dichas botellas con agua al interior de la máquina. Entonces, eso es lo que hace básicamente ese proceso. Ahorita quiero que pongan mucha atención en lo que hace el proceso, no en tanto en qué hace, sino cómo lo hace, cómo lo lleva a cabo. Ahora voy a pausar este video y voy a poner el siguiente video, donde es una línea automatizada con robots. Como podemos ver, los robots van tomando las piezas de esta mesa giratoria y van pasando las piezas a lo largo de diferentes prensas. Si se fijan, los robots van tomando las piezas de una prensa a otra y las van pasando por todo el proceso industrial. Entonces, ya que hemos visto estos pequeños videos sobre procesos automatizados, vamos a darnos cuenta de que tanto el proceso de la línea robotizada como el proceso de la embotelladora tienen cosas en común. ¿Qué cosas tienen en común? Bueno, ahora mismo les explico. Si se fijan, aquí nosotros vemos cómo la banda transportadora se enciende para poder avanzar las botellas y luego se apaga para que las botellas se queden en una posición. Posteriormente podemos ver cómo este mecanismo está inactivo, pero después se activa para llevar a las botellas a otra posición. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí nosotros? Estamos viendo un encendido y un apagado de señales. Es decir, el PLC que por ahí en algún lugar está controlando el proceso, está controlando cuando queremos que se encienda la banda, cuando queremos que se apague, cuando queremos que se encienda el mecanismo, y así sucesivamente. Entonces, realmente lo que estamos controlando no es un proceso automatizado de botellas, sino que estamos controlando un encendido y un apagado de señales. Lo mismo pasa en el otro ejemplo. En el otro ejemplo, nosotros podemos ver por acá de este lado donde tengo mi ratón, cómo los operadores ponen las piezas sobre una mesa giratoria. Esa mesa giratoria puede estar apagada o encendida. De igual manera podemos ver cómo están las prensas, las cuales hacen su trabajo, las cuales también tienen dos estados, uno encendido u otro apagado. De tal manera que el PLC que está controlando todo este proceso industrial no está controlando un proceso de prensas, está controlando el encendido y el apagado de diferentes señales. Entonces, yo lo que quiero que se den cuenta
es que nosotros en un proceso automático lo único que vamos a estar haciendo es apagar y prender señales. No existe otra cosa en el proceso más que apagar y prender. Por más complejo que sea nuestro proceso, por más desarrollado, por más grande que sea, las únicas dos señales que vamos a conocer son encender y apagar. De tal manera que ya al tener este conocimiento de que las máquinas solamente encienden o apagan, vamos a determinar lo siguiente. Vamos a determinar que las máquinas solamente tienen dos estados: encendido y apagado. Estos estados los vamos a representar con números. Encendido se va a representar con 1 y apagado se va a representar con 0. Ahora bien, las máquinas, los actuadores, tienen esos dos estados, encendido y apagado. Sin embargo, los sensores o las entradas de mi PLC también tienen dos estados. Un estado es detectar y otro estado es no detectar. Que de igual forma, detectar va a ser igual a 1 y no detectar va a ser igual a 0. Entonces, si tenemos este conocimiento bien puesto en nuestra mente, no se nos va a hacer difícil automatizar ningún proceso. Porque como les comento, todos los actuadores o están encendidos o están apagados, y todas las señales o se detectan o no se detectan. Es el principio de funcionamiento de cualquier proceso automatizado. Ahora, para poder automatizar de manera correcta, tenemos que aprender una serie de funciones de control para nuestro PLC. De tal manera que voy a cerrar este documento de Word y voy a abrir el programa de RC Logix 500. De igual forma, voy a abrir el programa de RC Links ya quedó configurado RC Links y ahora selecciono igual mi procesador, que es un 1500, le pongo nombre y le vamos a poner sentencias, o vamos a ponerle lógicas, nada más, lógicas. Y es un 1500 que voy a utilizar el driver Red Jaime. Le doy OK. Igual, hacemos el IO Configuration, React IO Configuration, ya está el driver seleccionado.
para que me lea las tarjetas que tiene de expansión. Esto hay que hacerlo siempre, como habíamos dicho en los anteriores videos. Pongo esto en modo pantalla completa para apreciarlo mejor. Y listo. Ahora bien, también voy a agrandar aquí la imagen del PLC para poder visualizarlo mejor. Concretamente nos vamos a concentrar en la tarjeta de entradas y salidas, es decir, en las luces indicadoras. Entonces voy a acercarlo por ahí. Ahí está. Y ahí está. Ahí estamos viendo el estado de las salidas y de las entradas. Ahí está. Entonces, regresando acá al programa. Vamos a empezar a desarrollar lógicas para poder programar nuestro PLC. El primer estado lógico que vamos a conocer es el estado lógico que se conoce como if o como si en español. Entonces, yo aquí voy a declarar un contacto abierto y una bobina. En la bobina voy a declarar la salida que yo quiera. La salida yo la puedo declarar de dos formas, como habíamos visto anteriormente, poniéndole que es una O, dos puntos, el número de bloque, diagonal y el número de salida. Le doy enter y esa va a ser mi salida 0. Esa es una forma en la que yo puedo declarar una salida. La otra forma en la que yo pudiera declararlo es que yo abra mi tabla de salidas que está aquí de este lado, abro la tabla de salidas, me posiciono en el bloque que yo quiero y tomo la salida que yo quiera y arrastro la etiqueta. Y así también podemos declarar una salida del PLC. Lo mismo pasa con las entradas. Yo aquí puedo dar el nombre de la entrada, escribirlo a mano o lo puedo sacar de la tabla de entrada sin ningún problema. En este caso yo en mi PLC tengo conectadas la entrada 9 y la entrada 11. Entonces ahorita voy a utilizar la entrada 9, aquí es en el bloque 0, agarro la entrada 9 y la arrastro aquí a su lugar. Aquí mismo le doy a su descripción, le digo que le quiero poner descripción para que esa se llame señal 9. Le doy OK, lo cierro. Y este lo elimino porque ahorita no me sirve. Entonces, esta lógica se llama if. Le voy a dar aquí clic derecho, editar comentario del renglón, y le voy a decir que al renglón le voy a poner un comentario y se va a llamar lógica if, que en español significa sí. Le doy OK y ahí lo tenemos. Ahora, ¿por qué se llama lógica sí? Bueno, se llama lógica sí porque yo estoy diciéndole al PLC que si yo detecto la señal 9, quiero que ejecute la salida 0. Lo descargamos. ¿Y qué va a pasar? Que si yo detecto la señal número 9, me va a ejecutar la salida 0. Ahí quedaría la lógica if, la lógica sí. Ahora bien, vamos a hacer la siguiente lógica. Me voy a ir offline. La siguiente lógica se va a llamar lógica not o lógica no. Voy a eliminar esto de aquí con el botón de suprimir. Declaro un nuevo renglón y pongo un contacto negado y una bobina. El contacto negado también va a ser mi entrada 9, ¿por qué no? Y mi bobina va a ser mi salida, vamos a decir que la, no sé, la 3. Editamos la descripción y le ponemos la salida 3. Y vamos a ponerle aquí una descripción o un título
y se va a llamar lógica not, que en español significa no. Le damos a aceptar o OK y descargamos. Entonces, ¿qué le estoy diciendo yo ahí en mi PLC? Yo le estoy diciendo a mi PLC que si no está presionada la señal 9, quiero que me ejecute la salida 3. Entonces, como pueden observar, acá en el lado del PLC, yo no estoy presionando la entrada 9. Sin embargo, la salida 3 sí se está ejecutando, porque es lo que nosotros acabamos de declarar. Sin embargo, si la entrada 9 sí está presionada, pues la salida 3 se deja de realizar. Entonces ahí tenemos nosotros una lógica negada, una lógica inversa, donde si yo no tengo algo voy a obtener un resultado, pero si sí lo tengo, yo no voy a obtener ningún resultado. Le suelto, y como yo ya no tengo la señal 9, efectivamente ejecuto la salida 3. Vamos a pasar ahora a la siguiente lógica. Me voy a ir offline y voy a quitar esto de aquí, y la siguiente lógica se llama lógica AND. Lógica AND, que en español significa y. Le doy OK aquí, y aquí voy a declarar dos valores. Por lo pronto voy a declarar la entrada 9, que es la que tengo conectada, y la entrada 11. Le doy a editar descripción, señal 11. Descargamos el programa, le damos OK, le digo que sí, le digo que sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos declarando aquí en el PLC? Estamos declarando que la salida se va a ejecutar si yo tengo la señal 9 y la señal 11. Nótese que si yo presiono la señal 9 nada más, no pasa nada. Si yo presiono la señal 11 nada más, tampoco pasa nada. Pero si yo presiono las dos, efectivamente voy a tener un resultado. Ahora, yo lo estoy haciendo con dos señales, pero si nosotros quisiéramos, pudiéramos utilizar 3, 4, 5, 6 señales en series, y hasta que tuviéramos todas las señales, se ejecutaría la salida. Ahora vamos a pasar a ver la siguiente lógica, que se llama lógica OR. Para esto voy a hacer uso de esta función que se llama branch. Lo voy a colocar aquí y voy a poner los elementos uno adentro y otro acá afuera. Voy a jugar con la señal 11 e igual con la señal 9. De tal manera que yo aquí voy a tener mi lógica OR, que en español conoceremos como lógica O. En esta lógica O, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo voy a descargar. Entonces, recordando un poquito el diagrama de escalera, decíamos que esta parte de aquí representa el riel positivo y esta parte de acá representa el riel negativo. De tal manera que si yo presionara este botón, el positivo podría llegar al negativo a través de la salida y ejecutarla, pero también si yo presionara este otro botón. Entonces, si presiono uno, tengo un resultado, o si presiono el otro, también obtengo un resultado. De igual manera, si presiono los dos, obtengo un resultado. De tal manera que ahí tenemos la lógica OR, donde con una señal o con otra obtendré un resultado. De igual forma, si yo quisiera, podría colocar más funciones en OR
y tendríamos el mismo resultado. Por ejemplo, aquí yo pondría otro branch, le pondría aquí otro contacto y con cualquiera de las tres señales encendería mi salida porque los tengo colocados en forma de OR. Igual podría colocar las que yo quisiera aquí abajo y mi salida estaría respondiendo a cualquiera de esas señales. La siguiente lógica es una lógica la cual llamaremos lógica también o lógica to. En esta lógica to o lógica también yo voy a tener dos elementos de salida. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo en esta lógica to? Que en español es también. Ups, quedó muy feo. En esta lógica también, yo estoy diciendo, que cuando la señal se ejecute, voy a estar ejecutando la salida 1 y también la salida 3. Entonces, descargo el programa, le doy OK, le digo que sí, le digo que sí, le digo que sí, le digo que sí. De tal manera que si yo detecto la señal número 11, voy a lograr que se encienda la salida 1 y también la salida 3. La siguiente lógica que estaremos aprendiendo, me voy a ir offline, es una lógica que conoceremos como lógica while, que en español significa mientras. ¿Cómo funciona esta lógica mientras? Bueno, hasta ahora hemos visto nosotros que podemos agarrar una entrada como una señal para trabajar, pero yo también puedo agarrar a una salida como una señal de trabajo o como una condición de trabajo para con esta salida pues mandar a activar alguna otra cosa. Por ejemplo, aquí yo voy a mandar a activar otra salida cualquiera. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo un mientras. Mientras esta salida se esté ejecutando, voy a arrancar los contactos que estén declarados con su misma etiqueta. De tal manera que voy a descargar esto aquí. Le doy OK, le digo que sí, le digo que sí. De tal manera que si yo presiono la señal 11, me activa la salida 1. Y mientras la salida 1 se active, se va a activar este contacto que a su vez me va a activar esta otra salida. Entonces ahí tenemos la función mientras. Ya que conocimos estas funciones, nosotros podemos empezar a automatizar procesos de manera sencilla. Ya que, por ejemplo, nosotros nos basamos en una lógica de sentencias lógicas. Y vamos a ver un ejemplo de la vida real. Nosotros todo el tiempo hacemos sentencias lógicas. Por ejemplo, una sentencia lógica sería: si llueve, me voy a mojar. Pero otra sentencia lógica sería: si llueve y uso paraguas, no me voy a mojar. Entonces, si se fijan ahí, estamos utilizando una lógica if
y una lógica AND. Vamos a ver otro ejemplo. Si hace calor o está nevando, no salgo de mi casa. Ahí estamos utilizando una sentencia lógica también, porque con una cosa o con otra estamos logrando un resultado. De tal manera que todas las sentencias lógicas que hemos visto aquí en el PLC son cosas que nos van a permitir automatizar a fondo cualquier proceso, porque son las instrucciones básicas con las cuales podemos lograr infinitas combinaciones de trabajo. Ahora bien, vamos a ver algo ejemplificado que sin duda nos va a ayudar a automatizar cualquier proceso. De tal manera que yo me voy a ir a offline. Y en offline les voy a enseñar un circuito, que este circuito nos va a servir para cualquier proceso. Este circuito normalmente lo conocemos o nos lo explican en la escuela como circuito de arranque y paro de un motor. Pero yo les voy a decir que eso es una completa mentira, porque este circuito no nomás nos sirve para arrancar y parar un motor, nos sirve para arrancar y parar cualquier cosa. Esta forma que ustedes ven aquí en electrónica se conoce como flip-flop, pero nosotros aquí en PLC lo vamos a conocer como circuito de arranque y paro de un sistema. Entonces yo aquí lo voy a poner, editar título, circuito de arranque y paro de un sistema. Ahí está. Le doy OK. Entonces, en este circuito de arranque y paro de un sistema, yo voy a tener tres sectores de trabajo. El primer sector va a ser el sector donde yo voy a dar de alta mi condición de arranque, que en este caso va a ser la entrada 9. Esta ya no se va a llamar señal, se va a llamar condición de arranque. Y tenemos otra región que se llama condición de paro. Yo aquí voy a declarar mi condición de paro, que en este caso la condición de paro va a ser la entrada número 11. Ya no se va a llamar señal 11, se va a llamar condición de paro. Damos OK. Y finalmente vamos a tener esta región de aquí, a la cual le vamos a llamar sistema. En este caso mi sistema va a ser la salida 0, que ya no se va a llamar salida 0, en este ejemplo práctico se va a llamar sistema. Ahora, ¿por qué lo manejamos así? ¿Por qué no le ponemos salida? ¿Por qué no le ponemos entrada? Yo lo hago de esta manera porque quiero que ustedes entiendan que aquí puede ser cualquier condición, no necesariamente un botón. Igual aquí puede ser cualquier condición, no necesariamente un botón también. Igual aquí puede ser cualquier sistema, no necesariamente una salida. Entonces con este circuito podemos automatizar bien padre cualquier cosa, porque aquí tengo bien ejemplificado dónde van a ir las cosas que me van a arrancar mi sistema y dónde van a ir las cosas que van a parar mi sistema. Lo voy a descargar esto, le voy a dar OK, le digo que sí, le digo que sí. Le digo que sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando yo presione mi condición de arranque, hace que mi sistema se active. Y este sistema hace aquí una función que se llama enclavamiento, de tal manera que el sistema se va a estar manteniendo a sí mismo. Por tanto, si yo suelto la condición de arranque, mi sistema se mantiene activo consigo mismo. Ahora bien, si yo presiono la condición de paro, se interrumpe el flujo electrónico y mi sistema se apaga.
Como podemos ver ahí, tenemos un circuito que perfectamente logra decirle al sistema cuando enciende y cuando apaga. Este circuito hay que tenerlo siempre en mente porque es una base para poder automatizar los procesos. Porque como habíamos dicho anteriormente, las máquinas solamente tienen dos estados: encendido o apagado. Los sensores solamente tienen dos estados: detectar o no detectar. Entonces, con ese circuito podemos automatizar bien fácil cualquier proceso. Voy a tomar este circuito, le voy a dar una captura de pantalla y me lo voy a llevar a mi programa favorito de edición fotográfica que se llama Paint. Aquí está en Paint. Y voy a marcarles con colores las diferentes regiones. Mucha atención. La primera región, ustedes lo van a notar ahí en sus cuadernos, es bien importante que lo tengan y que lleven nota de todo esto que hacemos. Son las condiciones de arranque. En este sector siempre vamos a poner las condiciones de arranque. En este otro sector de aquí, siempre vamos a poner todas las condiciones de paro. Y finalmente, en este sector de acá, siempre vamos a poner todas las condiciones del sistema. Siempre. Siempre. Entonces, ustedes anoten ahí en sus apuntes que aquí son las condiciones de arranque, aquí siempre son las condiciones de paro y aquí siempre son las condiciones del sistema. De tal manera que en esta ocasión haré un ejercicio práctico aplicado a un proceso industrial donde comprobaremos este diagrama a la perfección. Vamos a ello. Tenemos el problema que nos dice lo siguiente. Dice que en una línea de producción existe un proceso donde se muelen piedras para la producción de cemento. Dicho proceso está conformado por un motor el cual deberá encender si una piedra está en posición dentro de la tolva, que se comunica con una muela del molino, y además un operador presiona un botón de arranque. Dicho motor deberá apagarse cuando el operador presione el botón de paro o cuando una báscula que está debajo de la muela marque que tiene 150 kilogramos de material. Como podemos ver por aquí, tenemos dibujado un proceso a grosso modo de cómo funciona el proceso. Tenemos la piedra que está dentro de la tolva, que va a ser molida por el motor. Tenemos el sensor que detecta que la piedra efectivamente está en posición y el botón de arranque, de tal manera que cuando presionemos el botón de arranque, el motor va a empezar a moler. Si yo presiono el botón de paro, el motor se apaga, o si la báscula detecta 150 kilogramos, pues el motor también se apaga. Y vamos a automatizar esto de una manera muy sencilla y muy específica con el modelo que les acabo de enseñar aquí de este lado, que es el circuito de arranque y paro. Me voy a ir offline y voy a dejar la pura forma, del circuito de arranque y paro. Ahora mi sistema ya no se va a llamar sistema, mi sistema se va a llamar motor del molino. Se va a llamar motor del molino. Entonces, el motor del molino, dice el ejercicio, que se va a encender solamente si el operador presiona el botón de arranque y además el sensor está detectándose en posición. De tal manera que vamos a declararlo como nos lo indica. Nos indica que el motor del molino va a encender si la piedra está en posición. Entonces, en las condiciones de arranque metemos
una condición que nos va a decir que la piedra está en posición y otra condición que nos va a decir que el operador ha presionado el botón de arranque. La piedra en posición la voy a declarar como mi entrada número 9. Y mi entrada número 11 va a ser la piedra en posición. Entonces aquí le cambio las declaratorias. Declaro que eso va a ser el botón de arranque. Y esta va a ser mi piedra en posición. Mi piedra en posición. Le doy OK. Y ahora declaro las condiciones de paro. Que las condiciones de paro, según el ejercicio, decía que o cuando la báscula llega a 150 kilos o cuando presiona el botón de paro. De tal manera que voy a abrir aquí y voy a declarar aquí en serie dos condiciones. Y ustedes me dirán, bueno, ¿por qué dos condiciones en serie si él decía que con una señal o con la otra? Y la función lógica que corresponde pues es OR. Pues sí, ahí dice que con una o con otra. Pero realmente si yo pongo una OR, solamente va a poder parar el sistema si yo presiono las dos al mismo tiempo. Entonces lo voy a poner en serie para que si yo presiono una o la otra, yo pueda cortar el circuito. De tal manera que mis condiciones de paro van a ser los 150 kilos o el botón de paro. Mis 150 kilos van a ser la entrada número 4 y mi botón de paro va a ser la entrada número 1. Entonces voy a declarar la entrada 1 y la entrada 4. Le doy aquí en editar descripción y este va a ser mi sensor de 150 kilogramos. Le doy aquí editar descripción y este va a ser mi botón de paro. Le doy OK, alejo esto y lo descargo en PLC. Le doy OK, le doy que sí, le doy que sí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo presiono el puro botón de arranque, no va a encender nada. Si la piedra está en posición, tampoco va a pasar nada. Pero si la piedra está en posición y yo presiono el botón de arranque, voy a lograr que el molino encienda. Ahora vamos a suponer que el operador se va y quita el botón de arranque, el motor va a seguir encendido. Vamos a suponer que la piedra ya está muy destrozada y como está tan destrozada, pues el sensor que está aquí en el diagrama ya no puede detectarlo. Entonces la piedra va a dejar de detectarse. Sin embargo, mi motor sigue encendido porque las condiciones para pararlo son que sean 150 kilogramos de material destrozado o que sea el botón de paro. De tal manera que si logro la producción, voy a poder hacer que se pare el molino. O también, si yo logro presionar el botón de paro, pues voy a hacer que se pare mi molino. De esa manera, utilizando el circuito de arranque y paro de un sistema y utilizando la condición lógica AND, hemos logrado automatizar un pequeño proceso. En los siguientes videos que estaré subiendo, estaremos aprendiendo algunos otros ejemplos donde estaremos utilizando diferentes funciones y diferentes condiciones. Sin embargo, todas se basan en este modelo base que es el circuito de arranque y paro. Conozcan el circuito de arranque y paro, estudien la profundidad y no van a tener ningún problema en automatizar cualquier proceso que ustedes se topen enfrente. Porque las máquinas principalmente solo hacen dos cosas: encender y apagar. Recuérdenlo siempre, porque de esto depende que ustedes puedan ser buenos programadores. Con esto llegamos al final del video. Espero que con esta lección se haya marcado un antes y un después en tu vida como profesional. Próximamente estaré subiendo el próximo video y que pases
un excelente día. Muchas gracias.